Hoy vamos a estudiar acerca de la verdadera fe hace lo correcto cuando ha sido tratada de una manera incorrecta. El texto que vamos a usar en este estudio, el texto base, es Santiago capítulo 5, versículo del 7 hasta el versículo 12. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bueno, antes de considerar estos versículos, debemos entender, hermanos, que todas aquellas personas que nos rodean o con quienes nos relacionamos nosotros diariamente, probablemente han observado algo en usted, algo en nosotros. Y la verdad, hermanos, es que no nos gusta que nos critiquen. Es más, particularmente podría yo decir, no me gustan que me critiquen, para nada. Y quizás usted también se sienta incómodo cuando alguien de alguna o de otra manera le hace una observación o le hace una crítica. A nosotros, vuelvo y repito, no nos gusta que nos digan que estamos equivocados, que hemos fallado en algo, ni que nuestros esfuerzos han sido mal llevados. Las personas que se nos acercan con calma y nos susurran diciéndonos, espero que aprecie un poco de crítica constructiva. Bueno, uno les dice, se los agradezco, pero realmente es algo muy incómodo. Porque, hermanos, mire, constructiva o no, sigue siendo una crítica. Y eso nos pone a hervir por dentro. El problema, entonces, es algo que todos nosotros compartimos. Y eso tiene que ver con un frágil ego que hay en nosotros. Y aquí estamos entonces nosotros señalando el ego humano. Y tales sentimientos y emociones son unos con los que todos hemos luchado. Todos hemos tenido este tipo de confrontaciones. Y ha sido la base para cientos de canciones, películas, programas de televisión, libros, etcétera, etcétera. Por supuesto, todos reconocemos que no todas nuestras heridas provienen de una crítica. Pueden provenir de una serie de lugares como una intolerable situación de trabajo, conflictos familiares entre los esposos, entre padres, entre hijos, o, yendo también muy lejos, ser tratado mal por alguien muy cercano, por un amigo. Entonces, hermanos, en el contexto de Santiago 5, parece evidente que el dolor y el maltrato que estaban soportando estos cristianos consistían del abuso que sufrían a manos de los ricos. Recordemos la clase pasada cuando estudiamos que los ricos estaban haciendo un mal uso de sus riquezas y también estaban abusando de ciertas personas
y particularmente de los cristianos. Cuando consideramos entonces los pecados de los ricos, la acumulación de su riqueza, no pagar los salarios a aquellos que habían ganado y habían trabajado sus tierras y habían condenado y dado muerte a los inocentes. Eso lo leíamos nosotros en el capítulo 5, versículo del 1 hasta el versículo 6. Entonces, no es difícil ver cómo aquellos cristianos podrían haberse llenado de amargura y de sentimientos de venganza. Muy seguramente sus oraciones hayan sonado como los clamores de los santos debajo del trono descritos allí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. ¿Qué dice? Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Sin embargo, Dios está pensando algo mejor que la amargura y la venganza. Y Santiago va a revelar la alternativa. Entonces, Santiago nos mostrará cuán diferente al mundo debe reaccionar la fe cuando se trata de una manera incorrecta o cuando nos tratan de una manera incorrecta. La instrucción que presenta este varón inspirado se da en forma de 4 mandamientos. Los 2 primeros son mandamientos positivos. Los 2 restantes son negativos. Vamos entonces con el primer mandamiento y lo encontramos ahí en el capítulo 5, versículo 7, donde nos dice tener paciencia. Y vamos a leerlo. Dice ahí: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Cuando Santiago les dice a los cristianos, y obviamente también a nosotros, tened paciencia, bueno, Santiago utiliza una palabra que proviene de la combinación de 2 palabras griegas, que es macrotumeo. Esta palabra paciencia, como les acabo de señalar, está combinada de 2 palabras griegas. La primera significa macro, lejos, distante, largo o también algo grande. Y la otra palabra es tumeo, que significa o se traduce pasión, calor, enojo o también ira. Ahora, las 2 palabras juntas, macrotumeo, forma la idea de longanimidad, un término que no es muy conocido por nosotros, pero es lo que Santiago nos está diciendo que nosotros debemos tener. Paciencia, o en otras versiones, o como también lo ha traducido la Reina Valera en algunos otros lugares, longanimidad. Así que tenemos la leve sospecha de que la anterior era una cualidad, o sea, pues, la paciencia o la longanimidad que muchos cristianos de los días de Santiago no tenían. Probablemente, si nosotros fuéramos extremadamente sinceros, diríamos también que esta palabra, hermanos, es una con la cual nosotros luchamos. Es una cualidad con la que nosotros tenemos un conflicto, porque generalmente, hermanos, nosotros tenemos muy poca paciencia o longanimidad. Muchos cristianos somos como el hombre que oraba de la siguiente manera: Señor, te pido que me des paciencia, pero que me la des ya, ahora mismo. Sobre todo es verdad si alguien nos está maltratando o está esparciendo alguna mentira a diestra y a siniestra sobre nuestras personas. Ahora, hay un viejo refrán que dice, mire, no se enoje, tome venganza. Por lo general, lo que queremos es enojarnos y también vengarnos.
Cuando nos portamos así, dejamos de hacer todo lo demás hasta que resolvamos nuestros sentimientos. Bueno, hermanos, son exactamente estos sentimientos y acciones lo que Santiago está tratando de eliminar. La idea se refuerza con la figura que él presenta, la figura del agricultor, la persona que está trabajando en una granja, que espera con paciencia las lluvias de la primavera, del otoño, o en nuestras tierras es el verano y el invierno. Bueno, todos aquellos que hemos tenido contacto con el campo y hemos estado ahí en esos momentos en donde se siembran, se tienen las cosechas. En el caso, por ejemplo, cuando yo estuve trabajando con mi papá y mi papá pues tenía una finca de café, no muy grande, pero sí tenía una buena tierra. Recuerdo que él siempre luchaba porque no llovía o porque había hecho mucha lluvia también y se había dañado la cosecha, lo cual afectaba a la hora de recoger el café. Si llueve mucho, entonces se va a malograr la cosecha. Y si no llueve, si hay mucho calor, entonces también va a haber un gran problema. Entonces se tenía mi papá que llenar de mucha paciencia con el tema de la agricultura, figura que está usando aquí Santiago. Recuerdo una vez que mi papá decidió tumbar todo el cafetal porque ya estaba viejo, había que renovarlo, había que sembrar. Y mi papá me decía con voz muy melancólica, ay, tenemos que esperar casi todo un año, si no es más, para que esto crezca y podamos nosotros recoger una cosecha de este cafetal nuevo. Sí, hermanos, Santiago nos está llamando a nosotros la atención y a los cristianos del primer siglo a que tengamos paciencia. Y dice, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Cuando Santiago dice hasta la venida del Señor, el concepto que hay detrás de la palabra venida es de la palabra griega parausía. Y esta palabra se traduce un estar cerca, es decir, advenimiento, venida, presencia, según el diccionario Strong. Y esta palabra parausía, que se traduce en la Reina Valera, venida, como dice el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Obviamente, como algunos enseñan, que es de una manera equivocada, no se está refiriendo aquí a la destrucción de Jerusalén, sino que se está refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo allá en el día final. Ahora, esta palabra parausía en las provincias romanas se aplicaba a un funcionario del gobierno romano que de vez en cuando visitaba las ciudades, visitaba las provincias con sus puestos de avanzada. Y cuando estos funcionarios llegaban a las ciudades, a los pueblos, todos los que tenían quejas contra otro, con relación a préstamos, con relación a dinero, con relación a compraventas, con relación a contratos, todos comparecían ante este oficial. Y en ese momento, entonces, este oficial todo lo arreglaba, todo lo que no estaba bien era corregido. Era llamada esa presencia de este oficial romano, se le llamaba parausía o la venida en donde se arreglaban las cuentas. De esa misma manera, Santiago usa esta palabra para describir la presencia del Señor en el día final. Cuando Jesús regrese en su parausía, todos los males espirituales serán corregidos. Todas las personas seremos juzgadas, los cristianos y no cristianos, y todo lo que ha quedado sin arreglar, impune, bueno, en ese día todas las cuentas serán colocadas en orden. En 2 de Tesalonicenses, Pablo lo describe así, capítulo 1, versículo 6. Porque es justo
delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y también lo dice, hermanos, vamos a leer este versículo en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Mire cómo dice la siguiente parte: el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El cristiano, dentro del contexto que estamos estudiando de Santiago capítulo 5, el cristiano que esté siendo maltratado o está siendo tratado de una manera injusta, debe tener paciencia hasta la venida del Señor. Acá entonces, hermanos, encontramos el primer mandamiento positivo. El segundo mandamiento lo encontramos en el versículo 8. Dice Santiago: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y déjeme decirle, hermanos, con relación a esta exhortación, cuando las cosas van mal, es muy fácil desanimarse. Es muy fácil que a uno se le dañe el día. Nuestra fe a veces depende de lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que las personas nos dicen o de cómo nos están tratando. La fortaleza de nuestra fe a menudo se debilita cuando somos tratados de una manera injusta. Sin embargo, Santiago está diciendo que nuestra fe, en efecto, debe causar un impacto positivo, o debemos comportarnos de una manera correcta cuando somos tratados de una manera incorrecta. De hecho, las palabras traducidas que dice ahí el versículo 8, afirmad vuestros corazones, literalmente significa fortaleced vuestros corazones. Nuestra fe fortalecerá nuestros corazones a fin de que podamos soportar los maltratos. Con el fin de que podamos afirmar nuestros corazones, Santiago añade la declaración calificativa que dice: porque la venida del Señor está cerca. A menudo, cuando nosotros leemos estas declaraciones, la venida del Señor está cerca en el Nuevo Testamento, imagínense entonces, encogemos los hombros y decimos: bueno, en la manera que el Señor calcula el tiempo está cerca. Quizás para nosotros no lo veamos así. Sin embargo, estoy convencido de que los cristianos del Nuevo Testamento predicaban la venida inminente de Jesús y vivían como si podría regresar en cualquier momento. Este pensamiento, hermanos, es indispensable que los cristianos de hoy vivamos también de acuerdo a ese pensamiento, vivamos de la misma manera. Si viviéramos como si Jesús estuviera por regresar en cualquier momento, no sería difícil afirmar nuestros corazones en tiempos de adversidad. Y esto, hermanos, es algo que nosotros debemos tener presente. Ahora, vamos a mirar los otros mandamientos, los otros dos mandamientos, pero que ya son mandamientos negativos. Ya lo encontramos nosotros en el versículo 9, que dice: no os quejéis. Esta es la tercera exhortación y la primera de las negativas. Se encuentra en el versículo 9, que vamos a leerlo. Dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Santiago tocó lo más íntimo de nuestra personalidad con lo que acabo de aquí describir. Es muy fácil, hermanos, quejarnos cuando confrontamos la adversidad, sobre todo cuando somos maltratados,
por aquellas personas que nos rodean, especialmente si son nuestros hermanos, especialmente si ese maltrato viene de cristianos. Le expresamos entonces nuestro dolor a los que nos rodean, les enumeramos todos los defectos de quienes nos están tratando de una manera injusta, que según creemos nos deben tratar de una manera correcta. Somos también propensos a excusar al hermano de la iglesia que refunfuña, que protesta y que está constantemente quejándose. Ofrecemos estas observaciones tan pobres como: no, es que así es él. O es que ese hermano o esa hermana tiene una personalidad negativa. El problema, hermanos, con esto es que cuando nosotros excusamos a la persona que se queja, somos flexibles en nuestra postura para con la persona que se queja, como si su queja no tuviera importancia. Pero resulta, hermanos, que Dios sí considera una persona quejumbrosa como una persona que va a estar condenada. Dios dice que incluso cuando la persona está siendo maltratada, nuestra fe no le debe permitir quejarse contra el hermano. Debemos tomar esta malévola forma de hablar con la seriedad que Dios lo hace. Las iglesias seguirán siendo destruidas cuando permitimos miembros quejumbrosos. Y para subrayar la importancia de no quejarse, el Espíritu Santo, por medio de Santiago, advierte que quienes lo hagan serán juzgados. Y el término que usa ahí dice condenados. Por eso vuelvo y repito el texto, dice: no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. El juicio a los que se quejan, dice Santiago, es inminente, porque el juez está delante de la puerta. La segunda parte del versículo. Hermanos, qué terrible es que Jesús nos juzgue y nos condene por nuestras quejas los unos contra los otros. Saltándonos al versículo 12, encontramos la otra exhortación o el otro mandamiento negativo, que dice: no digan profanidades. Santiago capítulo 5, versículo 12, dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Santiago está señalando que nuestra fe debe hacer que nuestra forma de hablar sea diferente. Dice que no debemos hablar profanidades. Cuando las personas están aprovechándose de nosotros, es fácil para nosotros dejar que nuestra lengua corra sin control. Tan solo necesitamos pasar un tiempo con las personas del mundo para darnos cuenta de lo verdaderamente mal hablado que es el mundo. Pero nuestra fe debe causar un impacto positivo, porque en el peor de los casos podemos controlar nuestra lengua. Es lo que Santiago nos está diciendo. Aun cuando seamos tratados de una manera incorrecta, seamos ofendidos, aún Santiago nos dice que podemos controlar nuestra lengua. Ahora, yo sé, hermanos, que esto no es fácil, porque es muy sencillo caer en la tentación de hablar cosas que no convienen, y más de aquellas personas de las cuales recibimos el maltrato. La profanidad es un mal cómodo y muy aceptado en nuestra sociedad, que, como les digo, hermanos, se vuelve en una trampa también para los cristianos. Santiago dice que procuremos que nuestra conversación sea simple y sencilla, sin que esté salpicada con el hablar picante del mundo.
Es una tragedia cuando los cristianos permiten que su forma de hablar repudie lo que creemos. Nuestra fe debe causar un impacto en lo que decimos, incluso, hermanos, cuando las cosas se vuelvan difíciles. Cuando somos llamados por el Señor, bueno, el Señor nos llama no a posarnos en un lecho de rosas, porque, hermanos, somos conscientes, y Santiago ya nos lo ha venido diciendo desde el capítulo 1, que la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es difícil. Y sobre todo, más difícil cuando estamos siendo tratados mal por aquellos que nos deberían estar tratando bien. Cuando somos maltratados por quienes deberíamos estar amándonos, necesitamos entonces recordar, hermanos queridos, primero, debemos tener mucha paciencia, afirmar nuestros corazones y tercero, no quejarnos. Y por último, no hablar profanidades. Para tener esperanza, se nos dan ejemplos de los que han sido pacientes de cara al sufrimiento. Y ahí es donde vamos a leer versículo 10 y 11. Y con estos dos versículos vamos terminando esta clase en esta tarde. Dice Santiago, capítulo 5, versículo 10 y 11, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En primer lugar, se nos pide considerar a los profetas. Piense en las adversidades que Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y Oseas confrontaron y la paciencia que mostraron. Santiago también dice que tengamos en cuenta la paciencia de Job. Bueno, la versión internacional dice perseverancia. Bueno, a pesar de todas las circunstancias, Job perseveró, aun cuando en algún momento Job perdió la paciencia. Bueno, los ejemplos mencionados nos dan mucha esperanza, porque nos muestran que se puede lograr. Hermanos, nosotros podemos lograr todos estos objetivos que Santiago nos está señalando. Cuando somos maltratados, debemos entonces demostrar paciencia, afirmar nuestros corazones, no quejarnos y no hablar de una manera indebida. Que Dios, hermanos, nos dé mucha fuerza para permitirle a nuestra fe causar un impacto positivo cuando nuestra fe es tratada de una manera incorrecta. Pidámosle mucho a Dios, hermanos, que nosotros actuemos de una manera correcta cuando somos tratados de una manera incorrecta, cuando las cosas van mal. Hermanos, los invito para la próxima clase que vamos a hablar acerca de la oración. La verdadera fe conoce el poder de la oración y es la lección número 16. Bueno, hermanos queridos, muchas gracias por su atención.